Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos dando gracias a Dios por cada una de sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre todo porque dice la palabra de Él que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Es un gusto poder eh, hablar a sus corazones nuevamente. La lectura para el día de hoy la tenemos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 2, para que lo busquen en sus casas, de los versículos 23 hasta el 28. Marcos capítulo 2, 23 al 28 nos dice así la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien, interesante esta historia, ¿verdad? Como todas las que tenemos del Señor. Aquí yo veo algo importante y es lo siguiente. ¿Qué es lo valioso para Dios? ¿Qué es lo realmente valioso para Dios? El Señor establece ritos, ¿no? Una serie de rituales a lo largo de la historia del pueblo de Israel, una serie de rituales a través de Moisés para que el pueblo de Israel los cumpla, ¿no? Muchos tenían cantidades de rituales, tenían ceremonias civiles, tenían ceremonias religiosas, tenían ceremonias para la salud, para el bienestar, para la convivencia, lo que fuera. Tenían ellos muchos rituales, ¿verdad? Pasa el tiempo, pasan los años, pasan los siglos y nos encontramos ya con un grupo de fariseos y saduceos, intérpretes de la ley, los doctores. Estos doctores conocían mucho de la palabra del Señor, todos ustedes lo saben, esto lo hemos dicho varias veces. Conocían mucho de las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, no había sido escrito el Nuevo Testamento, y entonces daban su interpretación. Tristemente, lo que ellos hacían era coger muchas cosas que eran de higiene, de salud, y llevarlas al campo espiritual y a convertirlas en leyes, y los que no se lavaban las manos, las veces que ellos decían, la ley de Moisés decía que usted va al baño, ¿verdad? Allá afuera en el campamento no había sanitarios, entonces usted lleva una palita, usted ya sabe para qué, y entonces luego se tenía que lavar las manos, higiene, ¿verdad? Ya en el tiempo de los fariseos, entonces ya era el lavado de las manos 7 veces antes de comer, así fuera o no fuera al baño no importaba, pero 7 veces antes de comer, porque el que no se lavara las manos 7 veces antes de comer estaba en pecado. Entonces fíjense cómo lo pasan de un orden de higiene solamente por salud a un orden espiritual, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver. Cuando Jesús ni los discípulos lo hacen con tanta ceremonia, el lavado de manos, por ejemplo, entonces ya les dicen: este Jesús se junta con pecadores, con ladrones, con prostitutas. Entonces, ¿quién es él? No es nadie, ¿no? Bueno, este episodio que acabamos de leer en Marcos también nos narra algo similar, ¿verdad? Era la oportunidad que estaban esperando los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley para caerle encima. Era una oportunidad. Ellos decían: vamos a seguir a Jesús. Ellos siempre están siguiendo el ministerio de Jesús, no con el propósito de aprender cositas, no con el propósito de ser edificados en Dios, no con el propósito de una renovación espiritual, sino con el propósito de descubrir los errores, las fallas, las herejías que decía Jesús, ¿no? Entonces ellos acomodaban muchísimas cosas, tristemente. En esta oportunidad, entonces, Jesús va con sus discípulos por un campo de espigas y empiezan a arrancarlas para comerlas. ¿Por qué? ¿Porque no tenían nada que hacer? No, si las estaban comiendo era por una razón. Tenían hambre, tenían hambre. El caso era que no era un día cualquiera, no era un martes, no era un viernes, era un sábado. Y el sábado era el día de reposo para los judíos, todavía lo es. En este día sábado, ¿no? Entonces ellos no hacen absolutamente nada, nada que les requiera un trabajo, un esfuerzo, nada, ¿no?
Entonces ya estaban ya a ese nivel, ya ellos y a estas alturas de tiempo, ellos ya lo que estaban haciendo era idolatrando el sábado. El que incumpliera con alguna norma para el día sábado, entonces era un pecador, era un transgresor de la ley. No importaba si quería agradar a Dios o no, no importaba si en ese sábado él tenía una comunión con Dios, iba al templo, iba a la sinagoga, eso no importaba realmente para ellos. Lo que importaba era que no hiciera nada porque el sábado se había convertido en algo sagrado. Para ellos, para los líderes religiosos, y así lo enseñaban al pueblo, era más importante el sábado que Dios. Ya se había convertido en algo más importante el sábado que el mismo Dios, ¿no? Entonces resulta que Dios tiene un corazón. Dios ordenó los rituales, naturalmente, no fueron invención de Moisés. Dios los ordena, pero al mismo tiempo es misericordioso, porque lo más importante para el Señor no son los ritos, no son los ritualismos, no son las ceremonias, no son los sacrificios. Lo más importante para el Señor son las personas. Él ve los corazones, Él ve la sinceridad nuestra. Por eso que tan bueno cuando oramos, hacemos una oración al Señor, no necesitamos un diccionario, no necesitamos unas palabras rebuscadas, unas palabras muy elocuentes, que esas son las que oye Dios. No, simplemente Él mira nuestro corazón. ¿Qué sacamos con unas palabras bien bonitas o también bien feas? Si no van del corazón, ¿no? Pero lo que Dios mira es el corazón. Y allí estaba pasando exactamente igual. Dios mira el corazón de Jesús, de los discípulos, y entonces ve que tienen hambre y no sucede nada. Entonces, inmediatamente llegan estos personajes, los líderes religiosos, y le caen encima a Jesús. Ah, mire, están transgrediendo la ley. Y Jesús, que había dicho en otras oportunidades, miren muchachos, yo no vine a transgredir la ley, yo no vine a quebrantar la ley, al contrario, yo vine a cumplirla, yo vine a enseñarla, y yo vine a ponerla en práctica. Y es más, yo vine a explicarla. ¿Recuerdan cuando hablaba, por ejemplo, cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿no? Entonces, ¿el pecado cuál era? Levantarse contra su hermano y asesinarlo, matarlo, ¿verdad? Ya con un plan, con un propósito. Ese era el pecado. Pero si usted tenía odio en su corazón contra su hermano, su vecino, su amigo, eso no importaba, eso no valía para ellos, pues para Dios sí, pero para ellos no. Si usted tenía alguna rencilla, algún rencor, un resentimiento muy fuerte, una amargura hacia su vecino, hacia su prójimo, para ellos no importaba porque todavía no se había levantado y lo había asesinado. Entonces no había problema según ellos, ¿no? Según Dios, entonces viene el Señor y les explica. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero que se enoje contra su hermano, ya es como si lo hubiera matado. El que lo insulte es como si lo hubiera matado. El que agreda a su hermano es como si lo hubiera matado. Y así en muchas otras leyes lo que hace el Señor es algo así como subir la cuota, ¿verdad? Algo así como explicar realmente. El Señor quiere sacrificios, pero especialmente mira es el corazón. De nada valen tus sacrificios, mis sacrificios, si no lo hacemos para el Señor. Y sobre todo, si no lo hacemos de una forma misericordiosa. Entonces Jesús, ¿cómo reacciona? Jesús responde. Cuando Jesús está, el Señor responde de la siguiente manera, les recuerda, David, antes de ser rey, ¿no? O sea, hablaba el rey David, antes de ser rey, va con algunos hombres, porque venía siendo perseguido por Saúl. Saúl era el rey, pero se había llenado de celos contra David, entonces lo quería matar. Entonces él sale huyendo con algunos hombres, dice la Biblia, y va a una ciudad que se llamaba Nob, no Job, sino Nob. Y entonces allí se encuentra con el sacerdote, va a la sinagoga, ¿verdad? Tal vez no habían sinagogas todavía, ¿verdad? Va a un lugar de culto, de reunión, ¿no? Y habla con el sacerdote creo que se llamaba Abiatar. Y entonces le dice, mire, estamos huyendo, estamos escapando por ahí, le dice como una mentirita, ¿verdad? Y le dice, definitivamente tenemos hambre, ¿no? Entonces el sacerdote le dice, mire, la verdad, solamente hay estos panes, que son los panes de la proposición, ¿no? ¿En qué consistía? Esto se ponía una mesa ahí antes de la entrada del lugar santísimo. Acordémonos que estaba el atrio donde se reunía el pueblo, estaba el lugar santo donde se reunían los sacerdotes,
y luego venía el lugar santísimo, donde solamente estaba la presencia de Dios allí. Nadie podía entrar y había una división entre el lugar santísimo y el lugar santo a través de un velo supremamente grueso. Entonces había esta división. Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ofrecer una ofrenda mecida al Señor, o sea, así, ¿verdad? Y alababa al Señor, adoraba al Señor, estaba un tiempito ahí y volvía y salía, ¿no? Pero la condición es que este sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que estar limpio de todo pecado, lo cual solo él tenía que ponerse al día con el Señor, que lo perdonara y podía entrar al lugar santísimo. Bueno, antes de ese lugar santísimo, entonces ponían una mesa muy elegante, muy bonita, muy especial, con, me imagino, su mantel y todo. ¿Y qué hacían? ¿Qué ponían en esa mesa? 12 panes, simbolizando ¿a quiénes? A los 12 discípulos de Jesús. No, simbolizando a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces cada pan representaba una tribu y allí lo dejaban. Cada sábado lo reemplazaban porque el pan se mosea, se daña, se pone duro. Entonces lo reemplazaban, pero ese pancito que quedaba ahí únicamente se lo podían comer los sacerdotes, no el que iba a todas las reuniones los sábados, no el más inteligente, no el más espiritual, no. Únicamente los sacerdotes y su familia, por supuesto, eran los que podían comerse ese pan. Pero llega David, caramba, llega David. Y entonces dice, esos son los panes de la proposición, así se llamaban, panes del rostro, algunos le dicen, porque ¿por qué el del rostro? Porque ejemplificaba la comunión que había, ¿verdad? Continua, todos los días. Fíjense que eso del tiempo devocional todos los días no es invención del siglo XXI, ¿no? Eso ejemplificaba, perdónenme, la relación entre Dios con su pueblo continuamente, que es la misma que tenemos que tener hoy continuamente, ¿no es cierto? Entonces, pero hay muchas iglesias cerradas. ¿Cómo hacemos para reunirnos, para tener comunión con Dios? ¿Cómo hacemos? No, acordémonos de que el Señor dice, yo no habito en templos hechos de manos. Yo habito, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de tener una comunión, una comunicación continua con Dios, con el Señor. Amén. Muy bien. Entonces David y sus hombres se comen esos panes y todos esperando a ver qué pasaba. Pues no pasó nada, no cayó un rayo sobre ellos, la ira de Dios no se manifestó sobre ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que tenían hambre y que necesitaban esos panes. Entonces cómanselos, porque para el Señor son más importantes que el corazón, que los sacrificios. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta palabra? Podemos tomar en cuenta que nosotros necesitamos de la presencia del Señor todos los días. Número 1. Número 2. Acordémonos que las personas son más importantes que las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos a las personas? ¿Cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo nosotros tratamos a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, a los hermanos de la iglesia? ¿Qué tanto los aceptamos así como son? ¿Qué tanto los juzgamos? ¿Qué tanto los criticamos? ¿Verdad? ¿Qué tanto hacemos esto? ¿Qué tanto nos justificamos a nosotros mismos para caerle encima al otro? ¿No? Acordémonos. Hoy en día nuestros sacrificios son un poquito diferentes. Se ha invertido el orden también, ¿no? Como en aquella época. Hoy en día también el Señor dice, bueno, vamos a hacer algunos sacrificios. Por ejemplo, en la antigüedad, el Señor le dijo a Abraham, esa es una historia que nos conocen de memoria, ¿sabes qué? Ve y matas a tu hijo. Así de sencillo, ¿verdad? Mata a tu hijo y se acabó el asunto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ese hijo me lo prometiste. ¿Cómo así? No te entiendo ahora. Sí, muy sencillo. Ve y me lo ofreces en sacrificio. Ay, tamaño sacrificio, ¿verdad? Bueno, me imagino que Abraham peleó con Dios toda la noche, pero muy de madrugada partió. Muy de madrugada se fue. Cuando él se va, entonces, antes de que lo pudiera matar, simplemente el Señor le dice, detente, que ya entiendo que ahora me amas más a mí que a tu hijo, y eso está muy bien, de eso se trata, ¿verdad?
Tristemente los sacrificios de hoy en día, pues entonces se han invertido algunos valores. ¿Qué es lo que se ha invertido? Hoy en día hacemos un sacrificio, por ejemplo, un ayuno. Vamos a ayunar. ¿Por qué ayunamos? Ayunamos simplemente porque necesitamos que Dios nos dé un empleo. Ayunamos para que Dios cambie a mi esposo, cambie a mi esposa, cambie a mis hijos. Ayunamos porque necesitamos un dinero, ayunamos porque necesitamos algo. Entonces yo me sacrifico, perdón, no, me hago un gran esfuerzo, ayuno, y como ya ayuné, Dios me tiene que pagar esto, Dios me tiene que contestar esto, ¿no? En otras palabras, y me van a disculpar, pero yo he oído mucho acerca del pagar un precio, ¿cierto? Yo sé que al Señor le damos todo, pero una cosa es darle todo y otra cosa es pagar un precio. Difiero en eso, no sé si algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo pienso que el precio ya lo pagó el Señor. Que el precio ya lo pagó el Señor, ya no hay más que... ¿Por qué puedo pagar yo? ¿Por mi salvación? Voy a pagar para que Dios me salve, entonces voy a hacer buenas obras, voy a portar bien. No. Voy a pagar para que Dios me sane, ¿sí? Entonces, si yo ayuno y oro mucho, sobre todo si oro mucho y no falto a ningún culto, Dios me va a tener en cuenta y me va a sanar y me va a dar una bendición grandota. No, estamos muy equivocados, hermanos, porque los sacrificios no son, en ningún momento, no son un cambalache, no es para cambiar las cosas, no es para decir, bueno, pues ahora entonces Dios me va a responder, me tiene que responder, no. Entonces ya vamos entendiendo ciertas cositas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ellos respetaban, claro, todos los judíos, incluso Jesús respetaba el día de reposo. Pero con esto les demuestra, mis hermanos queridos, ¿no? A todos los líderes religiosos y aún a sus discípulos, que Dios piensa más en las personas, que para él son más importantes las personas que las cosas. Y dice, no, es que el día de reposo no fue hecho para que lo adoremos, lo veneremos, no hagamos nada porque el día de reposo nos va a caer encima. No, sino que más bien, el día de reposo fue hecho para que nosotros descansemos, para que no hagamos ninguna labor, para que no hagamos ninguna obra, y eso es perfecto, ¿verdad? Porque dice también la palabra del Señor allá en Hebreos, que nosotros necesitamos reposar. Reposar. ¿Qué es reposo? Reposo es descanso. Reposo es cuando nosotros ya no tenemos ningún problema. Ya no tenemos una carga en nosotros, sino que la ponemos. El reposo nuestro. Y dice Hebreos que nuestro reposo es Jesús. Nuestro reposo es Jesús. Entendiendo esto, mis hermanos queridos, entonces tenemos que tener en cuenta que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También allá en Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El reposo, mis hermanos queridos, es para todos. Hablando de ese reposo espiritual, de cuando morimos y vamos con el Señor al cielo, muy bien. Y hablando de nuestras cargas, nuestras pérdidas económicas, de salud, físicas, emocionales, nuestras cargas, tenemos, mis hermanos queridos, que depositarlas en el Señor para reposar, para descansar en Él, para permitir que Él obre en nuestras vidas, que Él se manifieste, que Él se glorifique. Amén. Vamos en este momento, mis hermanos, a orar y vamos a depositar cada una de nuestras cargas en el Señor para que Él se siga glorificando en nuestras vidas. Y recordemos que Él es nuestro reposo y que vamos a reposar y vamos a descansar en Él. Amén. Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad. Señor, queremos en esta mañana darte gracias porque para ti somos más importantes nosotros que cualquier ceremonia, que cualquier rito, cualquier ritual, que cualquier ordenanza, Señor. Muchas gracias por amarnos tanto, Señor. Y tú conoces nuestros corazones, nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, peticiones, aún enfermedades, Señor. Y en esta mañana queremos ponerlas a tus pies, Señor. Estamos en tus manos y queremos descansar en ti.
todo problema, necesidad o aflicción, queremos ponerlo a tus pies, Señor, para que, oh Dios, tú te glorifiques, Señor, tú te magnifiques, porque tú eres el único exaltado y bendecido. Y por eso te damos tantas gracias. Gracias por bendecir a mis hermanos, a cada uno de ellos, a sus familias, por proveer para sus necesidades, por abrir las puertas que ellos necesitan y por cerrar las que no les convienen. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pues les amamos mucho de todo corazón. Seguimos orando para el tiempo correcto del Señor, para que nos volvamos a ver. Muy seguramente vamos a tener nuestra Semana Santa virtualmente. Ay, qué tristeza, ¿quién lo iba a creer? Estoy hablando de muy seguramente, a lo mejor el Señor tiene otros planes, pero bueno, ya esperamos lo mucho, ahora esperemos lo menos, ¿verdad? Acordémonos que nuestras vidas están en las manos del Señor, los amamos mucho, que Dios les bendiga ricamente. Adiós.